Mi nombre es Gladys Gutiérrez de Macei. Hoy estoy bastante emocionada porque les voy a traer un mensaje que todos ustedes han estado esperando, o no todos, pero muchas personas a las cuales me dirijo en muchas ocasiones con estos videos, han estado esperando, ansiosamente esperando que les traiga el mensaje de Dios Padre para Colombia. Es un mensaje que me llegó en 3 experiencias celestiales y que no las había compartido aún, dado a la seriedad del pedido que hay detrás de dicho mensaje de Dios para Colombia, y también diría yo que en sí, por lo que estamos viviendo en momentos en donde hay tanta sensibilidad, yo necesitaba del Señor sabiduría para entender si había algo más que el Señor quisiera o quería que yo trajese con este mensaje en particular, ¿no? Y que muy bien sé que puede ser no necesariamente tomado por todo el mundo con agrado, no puede traer en cierta forma puntos de vista controversiales, puede traer, diría yo, gran contento en muchos, pero también desconsuelo y no bien para muchas otras personas, y que realmente necesitaba de mucha oración porque Dios en sí se está dirigiendo a Colombia, ¿no? En este mensaje, pero a la vez que se dirige a Colombia, también cuando damos atención al mensaje y todo cuanto hay en este de Dios, es obvio que Él se está dirigiendo igualmente a todas las naciones y continentes del mundo. Yo creo que podemos ver, ¿no?, en muchas ocasiones cómo el Señor hoy nos está llamando, está realmente convocando, está buscando, está tratando de entrar a los corazones del ser humano, ¿no? Y nosotros somos un poquito duritos, es verdad, somos necios y quizá en muchas oportunidades pues bastante necios, ¿no? Pero como dice Malaquías 3, ¿no?, en el versículo 7, en efecto, desde los tiempos de sus antepasados ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Es lo que el Señor nos viene diciendo por doquier, ¿no? A la vez que nos dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos, como también vemos en otras áreas, ¿no?, en donde dice también vuélvanse a mí para que se salven desde cualquier punto del mundo, pues yo soy Dios y no hay otro. Y yo creo que lo estamos viendo en cada momento, a cada hora, por medio de los fieles practicantes, que es a través de quienes el Señor se hace realmente manifiesto, ¿no? Y como dice en Juan, en 1 Juan capítulo 3 versículo 9, ¿no?, el que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en la semilla de Dios en él, y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. Y yo creo que estos son mensajes que nosotros estamos realmente muy lejos a veces de interiorizarlos en el día a día del vivir cotidiano. Y eso sí, de pronto estos mensajes hemos tenido, diría yo, la bendición de que se nos compartan, ¿no? Yo creo que este es un momento, ¿no?, cuando miramos allá afuera y vemos que hay dolor, confusión, muerte, incertidumbre, nos damos cuenta que también es un momento muy propio para evangelizar, para dar a conocer a Cristo, para llevar su evangelio, para darle a conocer a la humanidad, a todos, tanto a creyentes como a no creyentes, a griego, a árabe, musulmán, a judío, a todos. Dios nos ama y nos ama con un amor infinito, ¿no? Y lo que nos dio en su Hijo, Cristo Jesús, es una doctrina que realmente, si fuéramos a traducirla, es amor, amor divino. Un amor que al transmitírsenos y al interiorizarle nos damos cuenta, ¿no?, que lo que Dios no quiere es que nos perdamos,
porque en esa doctrina que nos habla de el gran castigo que en sí nos acarrea el pecado mismo, es un Dios que ama y que no quiere perdernos de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Por eso es que en Isaías nos dice, en el Isaías capítulo 43 versículo 23, ¿quién de ustedes escuchará todo esto y pondrá atención para recordarlo después? Y nosotros, ¿no? Debemos dar oídos, porque la Biblia también es muy clara cuando nos dice que muchos de los profetas y fieles del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento quisieron ver todo lo que nosotros vemos. O sea que nosotros ahora podemos visualizar el paquete completo y demos gracias al Señor por ello. Por ello no nos cansemos de decir, como dice el Salmo 103:1, bendice alma mía, alaba todo mi ser su santo nombre, ¿no? Alaba al Señor, alma mía, bendito sea Dios por ello. Sí, mi experiencia de siempre, desde que he venido escuchando hablar al Señor, que diría yo, si tendría que, a ver, si me retorno al año 1997, todo lo que el Señor desde entonces me ha dejado llegar a mis oídos, lo he visto cumplirse todo al pie de la letra. Una palabra y otra palabra confirman, es vida eterna, es palabra que se cumple. Y yo diría que para poder entender el mensaje es necesario retornar a aquel año de 1997. Yo creo que muchos de ustedes en los videos anteriores han podido escuchar que el Señor, desde que me acuerdo, se ha hecho manifiesto en mi vida. Eso sí, nunca me dejó escuchar su voz latente, directa y de aparecerse como se ha aparecido de una manera tangible entre el cielo y la tierra. No lo había visto yo o había tenido una experiencia como tal hasta el año 1997. Eso fue un año después que tuviera la visita de 2 ángeles que vinieran a hablarme, a dejarme saber que tenía que apartarme de la carrera de moda de diseño a la que me había iniciado, ya que esa era piedra de tropiezo para la misión que el Dios de toda la humanidad, el Santo de Jacob, el Dios de Israel, me había confiado para todos los pueblos y para el mundo entero. Mensaje que realmente me hizo temblar un poco, debo admitirlo, porque ya luego, años después, mucho tiempo de que había dejado de ver a mi padre, luego cuando lo vi muchos años después, me entero que mi padre tenía un mensaje para mí que lo había guardado siempre por no entenderlo, y tenía que ver con un mensaje que también le hizo llegar Dios por medio de 2 ángeles cuando yo tenía solamente la edad de 9 meses, cuando estaba entre la vida y la muerte y estaba pasando por una especie de gastritis aguda que parecía haber comprometido realmente en aquel tiempo mi vida y no daban esperanza que yo iba a salir de ello. Y el ángel le dijo a mi padre que fuera y buscara ayuda cuando ya me tenían en la casa desahuciada y esperando solamente mi muerte, una pequeña de 9 meses. Y el ángel dijo a mi padre, ve y busca ayuda porque esta niña vivirá. Ella tiene una misión del Todopoderoso y es necesario que tú escuches, dijo a mi padre. Y mi padre dice, el ángel le dijo, tus ojos verán ese día. Y así fue. Mi padre, ya con más de 80 años, ha sido testigo de la obra que estoy llevando, que en sí lo cogió de sorpresa porque él estuvo muy lejos y sin comunicación por muchos años con nosotros, sus hijos, y él estuvo en Ecuador por muchos años y habíamos perdido total comunicación. Y ya después, cuando volvió de nuevo, él me contó la experiencia de este ángel, y esto se sumaba a una especie de compromiso que, debo admitir, no era fácil de asimilar, ¿no?
porque es la parte de uno no querer fallarle al Dios Altísimo, y aunque uno sabe que el Señor lo abriga y que hay que tener fe, uno es humano y uno teme de pronto de una u otra manera no hacer las cosas tal cual son agradables al cielo. Y claro, uno tiembla no por miedo a Dios, sino porque uno le ama y uno sabe que su amor es tan grande que uno quiere darle de lo que Él pide a uno, retornarlo como al más grande y extraordinario Rey habido y por haber. Y quizá lo hago de esta manera porque desde muy pequeña Dios, en su infinita bondad, me concedió el privilegio de conocerlo de manera muy íntima, ¿no? Pero no sería hasta el año de 1997 cuando yo llegaría al punto realmente de escuchar por primera vez de manera tangible la voz del Hijo de Dios en lo alto de los cielos. Y a la vez que pronunciaba una palabra, abría este pequeño libro, el cual yo creo que ya a muchos les es conocido, pero para los que no están familiarizados con esta tarea celestial de amor divino, de nuevo se los muestro. Esto está también en los enlaces de YouTube donde están llegando estos videos, para que ustedes lo puedan bajar, lo puedan leer, lo puedan compartir. Es un libro muy excelente, sin cobro, y realmente es de toda la humanidad. Así que este libro lo abrió el Señor con las palabras de: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro medio que el Hijo para llegar a Dios, y no hay otro medio ni otro camino para llegar al Padre que el Hijo. Sí, Dios abrió el librito de amor divino, y como ven es un librito que es bastante grueso, ¿no? Y tiene muchas, como dice, narra muchos encuentros mutuos con el Señor, apariciones, momentos muy grandes con el Señor. También en este se encuentra el resumen del libro de amor divino, un diálogo que había dentro del libro, que hay dentro del libro de amor divino, que luego el Señor me hiciera, lo desgranara, lo desglosara y lo pude así en cierta forma entender y lo pude llevar, y ahí es donde nació o donde de donde se origina el libro de Sion, ciudad del gran rey. Ahora bien, pero como no puedo irme en sí a hablar de todas las manifestaciones en este video porque se haría muy largo, voy a irme al grano, a las manifestaciones o experiencias celestiales, las 3 experiencias celestiales en donde Dios Padre me habló para el país de Colombia, mi tierra natal. Y todo se dio en un momento dado en el cual me encontraba yo acá en la tierra del norte, en Estados Unidos, en Florida. Y el Señor me tomó, como siempre lo solía hacer, en la madrugada, casi siempre después de las 3 de la mañana, y me tomó en una especie de experiencia en la cual me miraría volando sobre cielos colombianos por esa, diría yo, gracia divina de Dios que me lo permitía. Y no era la primera vez, ¿no? Pero me llevó allí, a estos cielos colombianos, y de pronto miré que el Señor me conducía directamente a aquel pequeño lugar donde yo nací, Itagüí. Es un pequeño barrio de Medellín, en Antioquia, Colombia. No sé si es un barrio, en el barrio hay como una vereda no estoy muy segura. Sé que es en Itagüí, en el barrio del Rosario. Probablemente es así que se menciona hace ya tantos años, ¿no? Allá
viví parte de mi niñez y nací en aquel lugar, en una humilde casita, ¿no? Y yo voy a colocar una foto, ¿no? En uno de estos, en uno de los, después de uno de los videos o con uno de los videos, para que más o menos tengan una idea y una base muy clara de lo que el Señor me dio a ver en aquella calle o pequeña vereda o sí, en sí, una calle, ¿no? Por donde yo caminaba cuando era muy niña, muy jovencita aún. Yo me crié mucho en Tarapacá, en La Estrella, durante mi niñez, ¿no? Y en Copacabana también algunos de mis años de adolescencia, pero en sí mi niñez fue en Itagüí y en La Estrella, las montañas de La Estrella, en el pueblo, ¿no? de Tarapacá. De todas maneras, una cosa pasó curioso cuando el Señor me llevó a Colombia. En aquella experiencia celestial me miré que estaba dentro de la casita en la que nací y estaba bastante oscura allá adentro. Yo, por una u otra razón, tenía este pequeño libro, el que les mostré. Tenía el pequeño librito de amor divino en mis manos y caminaba toda la casa porque, y aunque era pequeña, yo miraba que me movía de una pieza en otra, de un lugar al otro, porque donde quiera que me sentaba a leer, se encendía la luz y despertaba a todos los que estaban en la casa, lo cual veía molestaba. El libro lo cerraba y caminaba con él, pero donde quiera que hacía un stop, donde estaba ahí para leerlo, para abrirlo, se encendía inmediatamente la luz y todos se molestaban, no querían que se abriera, que se encendiera la luz, pero parecía algo automático y ya veo, era sobrenatural, ¿no? Y así pasé realmente moviéndome de un lado al otro, sin ver otro resultado que la luz encendiéndose. Les comentaba que yo me moví en todas las direcciones, ¿no? Con este pequeño libro. Sabía que dentro de esta pequeña casa estaban durmiendo. Todos estaban como en un letargo profundo, un sueño del cual parecían no querer despertar. Aquí era donde yo entendía al moverme y al ver que la luz se encendía, y no fue de inmediato, sino cuando el Señor comenzó a desglosar todos aquellos momentos, ¿no? En particular, cuando llegué a entender las palabras de Mateo capítulo 5, versículo 14. Y las entendía porque sabía que ahora que en ese pequeño libro que Cristo abrió y que lo veía allí completamente ya escrito, tal cual se daría años después, pero mientras lo sostenía en aquel entonces, yo lo veía del perfecto tamaño que es hoy en día. Parecía como si el libro ya estaba escrito en el cielo y allá en esa experiencia particular, el Señor me dejaría con esa sed de entender más a fondo lo que se me hablaba en el cielo y tratar de entender por qué todos se inquietaban y despertaban al encenderse la luz y no podía ser más, diría yo, bien, no pudiera estar mejor expresado que en ese capítulo de Mateos, capítulo 5, versículo 14, en donde dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Ahí estaba todo lo que teníamos que saber realmente en cuanto a Cristo. En Él se nos dio la plenitud. Él abrió el pequeño librito de amor divino, dejando saber que en Él estaba la plenitud de la revelación, que no había que ir más allá de ninguna otra cosa. Ahí se nos había dado todo y era nuestro deber y responsabilidad, con ternura y amor, dar a conocer todo ello. Así me iba moldeando el Señor. Como dice en 16 Mateo, en capítulo 5, versículo 16 de Mateo, ¿no? Hagan pues que brille su luz ante los hombres,
que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. El Señor usa tantos medios para ayudar a su pueblo, a su gente. Él no quiere perder realmente a ninguno de nosotros. Por ello es que el Señor, viendo lo que estaba viendo, o sea, el letargo, ese cansancio, ese dormir, el no querer sentir la luz, está más que bien explicado en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 y 3, en donde dice: el Señor predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Un Dios amoroso en todo, ¿no? A la vez que nos advierte, que diría yo, ahí estaba el letargo. Hoy, cuando el Señor ha desglosado ya todo el sentido, ¿no?, de lo que hay dentro de ese pequeño libro, es cuando puedo desgranar de manera indicada lo que el Señor trataba de decir. Y lo dice muy bien en 2 Timoteo 4, versículo 1, en versículo 3. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la santa doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puro cuentos. Y yo creo que entre esos cuentos está en sí la monotonía del ser humano, hasta donde hemos llegado nosotros, el hombre, ¿no? En un mundo de relativismo, despreocupado, desconectado de lo que nos gana el cielo, de las cosas que nos pueden ganar los bienes eternos. A veces dejamos pasar el tiempo sin enterarnos la gravedad de ese tan pronunciado error de pasar por alto estos bienes cuando aún estamos a tiempo, diría yo en cierta forma, ya con lo que el Señor me ha dado a ver, estamos en hora cero. Es totalmente un ultimátum lo que se nos está dando del cielo, lo que yo llamo la divina misericordia que se estrecha hasta más no dar, ¿no? Ahora bien, algo sucedió mientras yo estaba allí, pasando de un lado al otro y despertando, aunque con incomodidad todo el mundo pues se despertaban, porque el librito, el contenido que había en el libro, la prédica que había en el libro, parecía no dejarles dormir, sacarlos de esa monotonía, ¿no? Y esa era la parte importante y crucial, y es lo que es el libro de amor divino en el día de hoy. Cuando me encontraba llevando el librito de un lado al otro y se despertaban todos, sucedió algo muy extraordinario, un gran portento jamás imaginado, y es el que se me hizo llegar una palabra. En esa palabra el Señor me comunicaba que Él estaba presente, que era necesario que mirase afuera. Yo salí de súbito, por supuesto. La palabra de Dios, cuando la envía, es como algo que le llega a uno al corazón y le mueve el piso, o al menos a mí me pasa, ¿no? Y en ese momento que escuché que Dios me dejaba saber esa palabra, pero yo diría que sería un ángel que se acercó, porque fue una palabra que llegó como de alguien invisible que llegaba, pero que yo sabía que me decía que era necesario que mirase y que saliera afuera. Cuando yo miré afuera de aquella humilde casita en el barrio del Rosario en Itagüí, para mi gran sorpresa veo que Dios está presente. Él deja saber que está presente. Su luz lo envuelve todo, lo cubre todo, pero de una manera extraordinaria, un resplandor, que diría yo, fuera de lo normal. Yo diría que sería como ver una piedra preciosa al frente de la luz del sol, o en sí, o haciendo que emanara el resplandor como jamás nunca lo habían visto mis ojos.
Yo diría que era como si el cielo hubiera bajado a la tierra y se hubiera convertido en una sola cosa. Al instante me di cuenta que estaba ante la presencia de Dios. Y Él, inmediatamente, el Señor lo corroboró. Soy el Santo de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de todos vuestros padres o de los antiguos padres. Cuando el Señor me comunicó esa palabra y me vi frente al Señor, era una luz tan radiante que estaba tocando suelo colombiano y todo se miraba diferente. Todo era nuevo y renovado. Al instante, yo sabiendo que todos en casa se habían despertado y que a la luz del Altísimo también veía que se levantaban los seres que un día yo vi morir, entre ellos un padrastro, y se levantaba con cuerpo, y yo veía que se levantaba de la tumba misma. Y yo inmediatamente, al ver esto, le dije a mi madre: ¿acaso el pecado ha llegado hasta tal, madre, que no pueden ustedes captar, no puede ninguno bajo este techo captar la presencia del Dios Altísimo? Como yo no podía resistir, era tan grande la luz, me llené de susto, de un susto inmensamente grande, y comencé a correr a la más velocidad que pudiera un ser humano correr, con mi madre de la mano. Traté de correr muchísimo, pero el Señor dijo, me miraba como un conejillo asustado, por así decirlo, era lo que yo podía captar. ¿Hacia dónde vas? Escucho esa dulce voz. ¿Acaso pudiera esconderse mi criatura de mi vista? ¿Dónde pudiera ir que pudiera estar fuera de mi vista? No hay lugar en donde mi criatura se pueda esconder. No existe, porque la luz del Altísimo, de Dios tu Padre, llega hasta lo más íntimo y recóndito de mis hijos. No hay lugar que se me escape a mi mirada, dice el Dios Altísimo. A este punto, no sé qué pasó con mi madre, que la llevaba de la mano a velocidad. El Señor también hizo una advertencia, dijo, yo he puesto dos caminos en la vía de mis hijos todos. Y esto, claro, dado al libre albedrío, ¿no? En uno está la vida y en el otro la muerte. La muerte en donde, de no cambiar la criatura, pudiera ser un final catastrófico. Cuando yo escuché esto, yo miré a todos los que sabía yacían alrededor y frené en seco. Yo amaba al Señor porque estaba corriendo de mi Dios. En ese instante yo diría que fue la gracia del Altísimo que me tocó, porque fue un freno en seco, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, este era un freno en seco. Era un momento, diría yo, terminante en mi vida. Estaba al frente del Dios Altísimo, del Santo de Jacob, del Dios de Israel. Por su gracia fue mirada, ¿no? Ahora yo entendía, ¿no? A total plenitud aquella palabra de Isaías capítulo 9, versículo 1 y 5, que dice, el pueblo de los que caminaban en la noche divisó una luz grande. Los que habitaban el oscuro país de la muerte fueron iluminados, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo de rey
y proclaman su nombre, consejero admirable. Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la paz. Claro, el librito de amor divino lo abrió nuestro Rey y Señor Cristo Jesús. Y ahí estaba realmente el misterio de todo esto que se estaba desenlazando. Cristo abre ese pequeño libro para la gloria de Dios Padre, para la honra y gloria de Dios su Padre, que es algo muy bello que siempre sucede cuando me encuentro o en estos encuentros mutuos con Cristo Jesús, y es siempre pide que se le corresponda a Dios Padre debidamente en su amor, siempre buscando que volvamos a Dios de la manera debida. A eso vino Él, por eso dio su vida. ¿Para qué? Dio su vida para que nosotros pudiéramos nuevamente estar reconciliados y tener el chance de volver al Padre, tener el chance de entrar en la tierra prometida, que era lo que ahora estaba sucediendo, algo extraordinario. Yo entendía aquel pasaje más que nunca también en donde nos dice la escritura en Isaías capítulo 40, versículo 1 al 5. Consuelen, dice Yahvé tu Dios, consuelen a mi pueblo. Al leer el libro, al moverme alrededor de todos los que veía que estaban tan somnolientos en ese letargo profundo, había dolor, angustia. En esa pequeña casa tan humilde se vio llanto, se vio dolor, desolación, se vio pecado hasta más no dar. Todo lo que se puede imaginar de uno de estos lugares en barrios, diría yo, que están realmente habitados por personas en bajo recurso, o al menos en aquella época. Nosotros éramos demasiado pobres, pero eso no era excusa. Personas de fe, pero estábamos lejos. Pero aquí es donde el Señor viene y dice, una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto. En la estepa tracen una senda para Dios. Todas las quebradas serán rellenadas. Todos los cerros y lomas rebajados. Que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano. Porque aparecerá la gloria de Yahvé y todos los mortales verán que Yahvé fue el que habló. Eso se estaba dando en ese momento. Mis ojos estaban al tanto de aquel gran prodigio, de aquel portento de gran altura. Allí todo lo que era alto caía. Diría yo que si yo fuera a desglosarlo, diría, ¿en dónde está la vanidad? ¿De qué nos sirve? ¿En dónde están los egos? ¿De qué nos sirven? ¿De qué vale aferrarnos a vicios, a tradiciones, a culturas que nos llevan o nos introducen a la muerte, ¿no? Allí se caían todos aquellos, diría yo, ¿cómo llamarles? Aquellos puntos en los cuales quizá dentro de nuestra pequeñez y poco conocimiento en la verdad, quizá puntos en los que nos habíamos dado, confiado y dormido, ¿no? Y del conocimiento de Dios era muy poco, o sea que todo aquello se iba derribando, y bendito sea Dios por ello, ¿no? Todo cuanto se estaba dando en aquel lugar, mientras el Señor me elevaba, me tomaba, y de una manera, diría yo,
que son pocas las palabras que tengo para explicarlo, pero diría por gracia. Me tomó y con gran ternura me levantó a la altura del primer cielo, ¿no? O de aquella bóveda celestial que cubre la tierra, por así decirlo, pero a esa altura del primer cielo me tomó, donde Él yacía presente. Y cuando yo salí de aquella humilde casita, yo miré hacia donde Él estaba y me llené de susto y de terror. No podía estar ante la presencia del Altísimo, pero en este momento su gracia me cubrió. Pienso, ¿no? En mi gran pequeñez, y lo digo humildemente, me cubrió de gracia porque antes yo no le podía mirar, pero me tomó con gran ternura hacia arriba. Ahora yo miraba a los míos y entendía aquellas palabras de la Escritura que dice en Hebreo 13, versículo 9: no se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. Ahí veía yo, Dios era todo. ¿Quién? Amén. Yo decía, así como dice San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Era grande la experiencia y por ello yo observaba que cuando veía que toda mi familia me llenaba de tristeza en el corazón, quería que todos fuéramos en ese momento partícipes de lo que estaba sucediendo, pero el Señor me levantaba. Yo no tenía a mi madre de la mano y no tenía a nadie más, pero el Señor me levantaba. Ahora estaba yo bajo la mirada del Altísimo, bajo la custodia del Altísimo, bajo los cuidados del Altísimo. Por eso en este pasaje de Hebreos me llama mucho la atención cuando dice: no se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Y esto lo digo porque desde niña en mi casa, o muy jovencita, en mi casa existían los chamanes, los adivinos, los lectores de las cartas, los leídas de cigarrillos, todo lo que se pueda imaginar, un mundo descompuesto, ¿no? Ahí estaba todo, pero yo veía que Dios en ese instante había venido para reconciliar las familias, a los padres con los hijos, a los hijos con los padres, para traernos a todos a la verdad, para cuando venga a hacer juicio en general, no vayamos nosotros a vernos cortos, ¿no? Por ignorancia. Entonces hay otro pasaje que yo entendía y muy bien mientras el Señor me levantaba. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Era lo que yo recibía del Altísimo cuando miraba aquella humilde casa y decía: vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Luego, una vez estoy ya ahí con el Señor, al lado de su mano, el Señor dice esta palabra muy hermosa, muy maravillosa, que diría yo, puedo hacer la referencia muy referente a lo que está escrito en Biblia, en palabra bíblica, que dice: camina en mi presencia y no te falte la perfección de los hijos que se dan a la santidad. Y luego escucho también una palabra que viene igual, esa la podemos ver en Proverbios capítulo 3 versículo 3, cuando interiorizo sobre aquel diálogo que se dio con Dios Padre Celestial, ¿no? A quien solamente miré en aquella luz extraordinaria, luz de fosforescente, por así decirlo, que fue lo que me aterrorizó y me llenó de susto. Era esa luz que estaba como presencia de un amor extraordinario, y allí recibía del Señor esta palabra de Proverbios capítulo 3 versículo 3 tan bella, que de 3 y 4, que dice: que no te falten ni la bondad ni la fidelidad, átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres. Y dice el Señor:
escucha bien, no hagáis las cosas que se hacen en el medio ambiente de un mundo que está descompuesto. No sigas la corriente de las enseñanzas que se dan, que alejan de Dios, tu Padre. No sigáis las faltas, no copiéis, no imitéis lo que visteis como error, que llegó de los padres, que cometieron tus padres y los padres de los padres. No vayáis a seguirlo o a imitarlo. Si tú te das a mí, si vuelves a mí y te dejas renovar en tu belleza de siempre, yo te daré ese reino que tengo prometido a los míos. El Señor decía: vuelve, no vayáis a cometer esos mismos errores. Si te dejas conducir de mi mano, si te dejas instruir, si haces todo lo que es agradable a mi vista, si te alejas de cualquiera cosa que os quieran infundir que no sea de mi agrado, entonces yo te daré ese reino de cielos nuevos y de tierra nueva. A este punto en particular, el Señor señaló con su diestra. Yo no vi cómo era su diestra, pero se me dejó saber que estaba señalando con su diestra. Sabía que estaba señalando con su diestra. Y a donde me llevó con su diestra la mirada, pude inmediatamente observar en aquel pequeño barrio, ¿no? Todo había quedado atrás. Los cielos y la tierra que un día yo había visto ya no estaban más ahí. El Señor me señalaba cielos nuevos y tierra nueva, a la vez que decía: te los daré si me eres fiel y si no sigues los pasos de este mundo infiel que me ha dado la espalda. Si completamente en fidelidad y en amor tierno te das a mí, te dejas reedificar, entras y me conoces y me amas, yo te daré ese reino que he prometido a los míos por medio de mis servidores y los santos, los profetas. Ese reino ahora el Señor, que decía lo he prometido a los míos, es allá donde Él nos está dirigiendo. Ese es el lugar a donde estamos caminando. Ese es el sitio a donde el Señor nos quiere llevar, a donde nos está dirigiendo, a donde nos está acompañando. Él tiene centinelas a nuestro alrededor. Él nos acompaña con sus ángeles para que nosotros no vayamos a tropezar nuestros pies. Solo basta decirle: me rindo, me doy, te amo. Como dije yo aquel momento cuando el Señor hablaba, en el Cantar de los Cantares algo muy curioso se da siempre que estoy al lado del Señor. Esas palabras surgen, quizá las conocía de antes, o puede ser una inspiración que llega por gracia. Decía yo al Señor: yo soy para mi amado y su deseo tiende hacia mí. Y solamente el sentirlo y el saber que estaba ahí era toda mi seguridad. No había algo más precioso que estar en la presencia del Altísimo. Hay palabras que realmente, si las busco, no las encuentro para expresar tanta dicha. Creo que a todos nos llegará el momento, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, de llegar a ese lugar, de poder tener un espaciecito en ese lugar que está reservado por Dios a los suyos. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia, porque el Señor me dio un vistazo, un ligero vistazo de aquel lugar, y vi que todo era por la
gloriosa presencia del Altísimo en aquel lugar, por la gloriosa presencia que en sí tocaba suelo colombiana, tocaba aquel pequeño barrio, suelo que muchas veces caminaron mis pies, y ese lugar que tiene un suelo tan sufrido, en donde ha habido tanta muerte, tanto dolor, tanta pena, ¿no? Y que ahora el Señor colocaba su vista en este lugar y ese lugar se transformaba. Miraba riachuelos como si se hubiera convertido las calles que antes eran huecas y no tenían piso, sino que eran abiertas. Ahora era como si hubieran quedado en cierta forma pavimentadas por los riachuelos de agua viva que corrían por la presencia de Dios en ella. Cisneaba como si fuera rocío, el rocío de la mañana, y ese rocío era fresco, era vivo, era un manantial de gracia, de belleza, de plenitud. Todo era Dios en nosotros, conduciéndose a la mano, conduciéndose con nosotros en todo instante. Qué maravilloso lugar el que el Señor tiene reservado a los suyos. En aquella ciudad santa, definitiva y eterna, Dios dejaba sentir como en un eco aquellas palabras de Isaías 65, 17, 18, en donde el Señor dice: yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. Que se alegren y que estén contentos para siempre por lo que voy a crear. Esto era algo maravilloso, no lo esperaba. En esta experiencia Dios me daba a ver, no la primera vez que había mirado a Colombia. Ya habían varias oportunidades que me dejó saber que Él estaba recorriendo con su mirada toda la tierra colombiana y la había hecho un pueblo suyo, una nación que iba a conquistar. También me dejó saber el Señor algo muy curioso en los cielos. Me dijo: ante este llamado que hago llegar a las naciones, ¿no? Porque dejaba hablar, ¿no? Que esto era algo que lo estaba dando para todos nosotros, ¿no? Estoy mirando a ver si tengo algo aquí, que estaba mirando de un pasaje bíblico, pero el Señor decía que esto que estaba haciendo para su pueblo, Él quería llegar a todos, y estaba hablando de sus hijos todos, pero me dejaba saber también algo muy particular, y era que el que no diera escucha a la voz de su llamado, que estaba buscando, que estaba convocando, que estaba advirtiendo, que estaba rogando a sus hijos que se volvieran al camino de la vida, para que recibieran por siempre y para siempre lo que tenía reservado a beneficio de sus hijos todos. Quien no se volviera, entonces se enfrentaría de súbito los castigos que traen la desobediencia en sí, como vientos huracanados, como terribles tormentas, como tempestades fuera de lo normal que arrasaban con la criatura misma, con todo y todo. Corrientes que realmente traían devastación, porque el Señor me aseguraba que el camino a la vida lleva los bienes eternos, lleva las maravillas que el cielo desde siempre en su Hijo ha tenido reservado a todos sin excluir a ninguno. Pero dejó bien claro que el pecado no entrará al reino de Dios. Fue preciso
No. Una cosa que dejó muy claro es: el pecado no entrará, no tendrá lugar. En el momento mismo que llegue, yo inmediatamente haré un juicio severo contra el hechicero, contra el idólatra, contra el que hace adulterio, contra aquellos que se han ido voluntariamente y con todos sus sentidos y conscientemente en contra de lo que os he ofrecido, la vida. Entonces ellos sabrán tristemente lo que es una vida sin Dios, porque apartarse de mí, dice el Señor en ese momento con lo que me daba a ver, el darme la espalda es ponerse en riesgo. El apartarse del camino de la vida e irse en el camino que da vía a la muerte es una senda en donde el fin es devastador y es una pena eterna. Eso lo dejaba el Señor clarísimo, pero dejaba también muy claro que de Colombia esa luz de cielos nuevos y de tierra nueva vendría a ser luz para todas las naciones, para que todo el que volviese la vista al Altísimo, que está hablando, que está buscando, que está convocando y llamando, entonces serán luces para cada país, luces para las naciones y los continentes. Y es ahí donde digo que Dios, a través de lo que permitió ver en Colombia, en ese vistazo que me dio de cielos nuevos y de tierra nueva, que con su presencia tocaba suelo colombiano, dejando saber mi presencia estar allí. Y realmente lo que yo puedo resumir es en estas palabras de Isaías 66, versículo 22. Así como los cielos nuevos y la tierra nueva que voy a crear durarán para siempre, así también tu nombre y tu raza permanecerán para siempre, si te dejas llevar de mi mano, si te dejas conducir, si me conoces. Y era algo precioso. En Isaías capítulo 60, versículo 19-20, también dice: ya no tendrán necesidad de sol para que alumbre tu día, ni de la luna para que alumbre la noche, porque Yahvé será tu luz eterna y tu Dios tu resplandor. Tu sol no se pondrá jamás y tu luna no desaparecerá más, porque Yahvé será tu luz perpetua y se habrán acabado tus días de luto. Y lo decía para Colombia. Ahora, para resumir, los cielos nuevos y la tierra nueva de la que Dios me dio un vistazo en Colombia, mi tierra natal, yo diría que para cerrarlo voy a darle un vistazo a estos pasajes y los vamos a mirar juntos, porque es precisamente lo que va muy a la par con lo que recibí en aquel día, ¿no? De aquella gran experiencia y portento de gran altura, ¿no? Que sé muy bien, es cosa de tiempo para que tome lugar. Sé muy bien que es el Señor quien va a llevar a plenitud la obra que en Cristo inició y que realmente en cierta forma nos llama para tomarnos en cuenta en sus planes, ¿no? Y uno que se siente tan pequeño, por eso yo miro estos pasajes bíblicos y digo que esa palabra que uno siempre se pregunta y dice: ¿quién dará oídos a esta palabra? ¿Quién dará escucha a este mensaje? ¿Quién abrirá su corazón para prepararse, ya que estamos en hora cero, ya que realmente es un tiempo en donde se está, diría yo, mirando la divina misericordia que está ahí, pero que hay un telón que se está cerrando sobre el mundo, ¿no? Que llegará un momento en donde las oportunidades que tenemos en este momento para conocer a Dios de manera íntima, ¿no? Quizá no lo vamos a tener siempre. Cuando se entra al caos, a veces es muy difícil poder tener coherencia en el momento en donde nos vamos a abrazar en verdad y en espíritu a las enseñanzas del Señor. Llegará un instante en donde
un impostor se sentará en el lugar santo y posiblemente asegurará, eso fue en una de las experiencias celestiales, pues recibirá su corona y se dejará conocer como que es Cristo en la tierra. Y no nos vamos a sorprender, vendrá con ideas que aparentemente pudieran engañar a mucha gente, pero ya lo que se nos dio en Cristo para llegar a Dios, a entregarnos, a darnos de manera íntima, a darnos de manera personal, ya realmente se nos dio. En Cristo se dio la plenitud de todo. Y Cristo no va a estar ni allí, ni allá, ni en aquel rincón, ni en aquel país, ni en aquella ciudad. No va a estar así si nos lo llegan a señalar. No. El Señor, cuando todo se derrumbe y cuando estemos pasando por medio de la purificación más intensa que pudiera el pueblo creyente pasar, y el pueblo y el mundo entero, porque va a pasar por purificación, ¿no? Va a ser purificado. Ahí vamos a entender, se van a ir separando los que van a ser los que quieren caminar para Dios y los que realmente y completamente y con sentido y convicción y conscientemente dicen no al camino de la verdad. Pero Dios está esperando, tanto nos ama que está esperando a todos sus hijos esa vuelta. Y yo diría que este es el momento, esta es la hora. Y digo que ese vistazo que me dio es para que al comunicarlo todos estemos atentos, que eso viene. Y que cualquiera puede venir y decirnos que nos presenta un nuevo cielo y con todas sus maravillas que pudieran maravillar a cualquiera, y no vamos a hacerte caso porque el Señor vendrá con sus ángeles como lo prometió en el cielo, y ya todo lo que nos dio es palabra eterna, ya no hay que ponerle más ni quitarle más a la revelación está plena, completa. Ya realmente lo que viene es el mundo, el nuevo mundo de un Dios que realmente va a estar de manera íntima relacionado a sus hijos en una forma, diría yo, más plena, más, diría yo, cercana, más íntima que cuando la primera creación de Adán y Eva. Un Dios que se va a dejar escuchar y sentir. Por eso me digo eso, ¿quién escuchará y quién dará oídos? Y dice la Escritura en Zacarías capítulo 14, versículo 7, será este día extraordinario, será un día extraordinario solamente conocido por Yahvé. No habrá más cambio del día a la noche, pues de noche será como de día claro. Y luego cuando miro al país de Colombia, no puedo evitar observar este pasaje que aplica tanto a esa gran experiencia celestial, en donde el Señor dice, ya no te llamarán más, y lo dice en Isaías capítulo 62, versículo 4, no te llamarán más abandonada ni a tu tierra desposada, desolada, sino que te llamarán mi preferida y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra tendrá un esposo. Es una promesa grandísima de Dios para la tierra colombiana y por supuesto para todos los que acojan la verdad y acojan este mensaje de amor y vida que el Señor tan generosamente nos envía. También serán una luz en cada una de sus naciones que el Señor pondrá como un ancla para ayudar a que también en sus países la gente se vuelva a la luz.